Buen día, nosotros somos el grupo número 1 y hablaremos del Business Intelligence. Como primer punto, vamos a hablar sobre qué es el Business Intelligence o BI. ¿Qué es el Business Intelligence? El Business Intelligence, BI, o la inteligencia de negocios, combina análisis de negocios y consiste en usar estos datos para impulsar el cambio, eliminar la ineficiencia y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o la demanda. También se pueden describir como habilidades para transformar los datos en información. Ustedes me preguntarán cómo. Como por ejemplo un recorte de una prensa sobre los resultados de un competidor, un informe sobre un nuevo mercado o sector de del mercado o, o- o el sector. Eh, También algo como innovador que se está introduciendo como el Business Intelligence es las firmas electrónicas. Ahí también podemos ver que el principal objetivo es poder apoyarse de la tecnología para conseguir optimizar el proceso dentro de los negocios con el fin de mejorar las decisiones de la empresa. Siguiendo con la siguiente pregunta, valga la redundancia, ¿cuáles son los diferentes tipos de tecnología? Primero tenemos las herramientas de información, de informes y consultas. Las tecnologías de herramientas de informes en el ámbito de las Business Intelligence se refiere a más que todas las aplicaciones y sistemas diseñados para recopilar, procesar y presentar datos de manera que sea fácilmente comprensible para los usuarios. Además, estas herramientas permiten la creación y visualización de informes que ayudan a la toma de decisiones empresariales. Ejemplos de esos tenemos el Crystal Reports, Microsoft Power BI, el Tableau, el ClickWe, entre otros. También tenemos el Data Warehousing, que es conocido en español como el almacén de datos. Es una herramienta que se compone por una colección de datos integrados, por información transaccional y operacional de una empresa. Todo esto almacenado en una base de datos que es analizada y posteriormente usada por el personal de la compañía para ayudar en la gestión de los datos de los asuntos empresariales. Ejemplo de esos tenemos el Amazon Redshift, el, el Snowflake, el Google BigQuery. También tenemos el OLAP, en español, procesamiento analítico en línea. El OLAP es una tecnología para la inteligencia de negocios que ejecuta el análisis multidimensional de datos de una forma veloz e interactiva. Este sistema es un complemento para las empresas, ya que estas cuentan con una base de datos para almacenar transacciones y registros. Estas tienen el nombre de OT o OTAP, procesamiento de transacciones en línea en español, pero no están creadas para analizar la información, sino que para introducirlas, por lo que casi todo el esfuerzo de estos procesamientos se concentra en la escritura. Por el contrario, la OLAP se enfoca en la lectura, ya que optimiza especialmente para esta actividad, razón por la que cuenta con gran agilidad para encontrar eh, la información que se le pida, con la capacidad de analizar en tiempo récord los datos importantes para una empresa. Ejemplos de eso tenemos el Microsoft Analytics Service, el IBM Cognos, TMY, el Oracle Colab. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora también tenemos el data mining, que en español es minería de datos. Es el conjunto, que es el conjunto de técnicas y tecnologías que se usan para la extracción de datos, eh, ya que los datos se suelen extraer para detectar normas, patrones y o tendencias de comportamiento de los usuarios. Para ello, los datos extraídos tienen que ser interpretados por algoritmos matemáticos. Estos segmentan los datos y evalúan las probabilidades de futuros eventos.
Tenemos ejemplos como el IBM SPSS, el Model, RapidMiner, el Microsoft Azure Machine Learning. Otro de los ejemplos es los dashboards interactivos. Un dashboard interactivo es una herramienta que permite visualización de datos de manera dinámica y atractiva. Estos paneles suelen contener gráficos, tablas y otros elementos visuales que representan datos en tiempo real o históricos. Y la interactividad es la característica distintiva de estos dashboards que permiten a los usuarios explorar y manipular los datos según sus necesidades. Em, esos dashboards interactivos en el ámbito empresarial se pueden utilizar más que todo para realizar el seguimiento de una métrica clave, ya sea con ingresos, ventas, gastos o los indicadores claves de rendimiento. Eh, para crear estos dashboards interactivos se utilizan herramientas de software específicas como el Tableau, el Power BI o el QB, antes mencionado, el Excel con funciones de gráficos dinámicos y muchas otras. También tenemos el text mining y la analítica predictiva. Con el text mining, también conocido como text analytics, es el proceso de extraer información y patrones de conocimientos significativos en grandes cantidades de texto o no estructurados. Estos datos pueden provenir de fuentes como documentos, correos electrónicos, redes sociales, blogs y entre otros. El objetivo de este es que convertir el texto en datos estructurados para el análisis y la toma de decisiones de decisiones informadas. También tenemos la analítica predictiva en el BI, que implica el uso de modelos estadísticos y algoritmos para prever eventos futuros o resultados. En resumen, mientras que el text mining se centra en extraer información valiosa de datos de texto no estructurados, la analítica predictiva en la inteligencia de negocios se enfoca en predecir más que todo los resultados futuros utilizando los modelos estadísticos y algoritmos, permitiendo a las empresas tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Eh, ade- por tanto, ambas disciplinas son componentes importantes en el campo de la inteligencia empresarial y la gestión de los datos. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, También tenemos el modelo, móvil BI. El móvil BI se refiere a la capacidad de acceder y analizar los datos relacionados con la BI en dispositivos móviles y tabletas, que nos facilita la visualización de las KPI, métricas comerciales y paneles. También permite a los usuarios usar y recibir las mismas funciones y capacidades que las del software de BI, del escritorio o aplicación. Con respecto a la inteligencia artificial y el machine learning, la inteligencia artificial en la BI permite más que todo la automatización de decisiones mediante el análisis de datos y la generación de insights. También utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Por lo tanto, facilita la comprensión y el análisis de datos no estructurados, como por ejemplo comentarios de clientes o documentos. También con la integración de asistentes virtuales y los chatbots en herramientas de la BI, a los usuarios les permite interactuar de manera más intuitiva con los datos, haciendo preguntas en lenguaje natural y recibiendo respuestas relevantes. Y con el Machine Learning en las BI, se utilizan para predecir las tendencias futuras y comportamientos a partir de datos históricos. Es decir, que esto se puede aplicar para prever ventas, identificar oportunidades de mercado, entre otros. También se utiliza para segmentar a los clientes en grupos específicos y ofrecer recomendaciones personalizadas
lo que mejora la experiencia del usuario y aumenta la efectividad de estrategias del marketing. La combinación de la inteligencia artificial y el machine learning en la BI permite a las organizaciones obtener un mayor volumen de sus datos. Estas tecnologías pueden automatizar, como ya dijimos, las tareas analíticas, proporcionar insights más rápidos y precisos y mejorar la toma de decisiones estratégicas. Y por último, la Big Data en la inteligencia de negocios se refiere al conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que superan la capacidad de las herramientas tradicionales de procesamiento de datos para gestionar, almacenar y analizar de manera eficiente. En el contexto de las BI, algunas de sus características es que incluyen volumen, variedad, velocidad eh, y valor. Aprovechar estas implica que utilizar las tecnologías y herramientas especializadas pueden manejar eficientemente eh, los desafíos que se enfrenta la empresa. Algunas de estas tecnologías incluyen sistemas de almacenamiento distribuido, procesamiento paralelo y herramientas específicas de Big Data como el Chatbot y el Spark. Continúa mi compañero. Eh, yo hablaré en este caso sobre cuáles son las herramientas Business Intelligence más populares. Hasta la última actualización de enero de 2022, varias herramientas de Business Intelligence eran populares en la industria. Sin embargo, ten en cuenta que la popularidad puede cambiar por el tiempo debido a las actualizaciones de mercado y la evolución tecnológica. Siguiente. Ok, ahora Tableau, conocido por su potencial capacidad de visualización y fácil uso, permite la creación de dashboards, además en la interacción y análisis de datos de manera interactiva. Microsoft Power ofrece una variedad de herramientas para la visualización de los datos creados por el informe y análisis de este también como otros productos también viene incluido como Microsoft, Excel y Azure. Ahora, Killian Sensibly, utilizado por un enfoque asociado y permitiendo la exploración de datos mediante un análisis reflexivo. Además de esto, tiene una relación más reciente y ordinaria con un autoservicio. El EBM o Colleges Analysis es también proporcionado con la capacitación de informar y analizar los paneles de creación informe mediante un ingreso o un entorno interactivo. SAP o Business Objective. También este ofrece una sutil y completa herramientas de BI, incluyendo un informe de análisis, además de ADI o visualizadoras. Microsoft Strategy. Este conocido por sus capacidades de análisis y un enfoque en la movilidad de empresas. Looker también es enfocado en la exploración y análisis de datos con una interfaz amigable para algunos usuarios en esto. Domo ofrece una plataforma de BI en la nube con la capacidad de visualizar y informar acerca sobre las colaboraciones de este. Gracias por su atención prestada. La siguiente. Siguiendo con la exposición, yo les hablaré de cuáles son los tipos de modelos de datos de Business Intelligence. Siguiente, por favor. Existen los modelos dimensionales. El enfoque dimensional favorece una estructura de datos contextual que está más relacionada con el uso o contexto de negocio. Esta estructura de base de datos está optimizada para consultas online y herramientas de almacenamiento de datos. También tenemos el modelo regional. Aunque el enfoque es más antiguo, el modelo de base de datos más común o aún situacional.
que almacena los datos en registros de formato fijo y organiza los datos en tablas y columnas. El tipo más básico de modelo de datos tiene dos elementos, los indicadores y dimensiones. El modelo rico en entidades. El modelo rico en entidades representa una estructura de datos de negocio en forma gráfica, que contiene cuadros de varias formas para representar actividades, funciones o entidades, y líneas para representar asociaciones, dependencias o relaciones. También tenemos el modelo de datos conceptual, como su nombre lo indica. Presenta una visión conceptual del negocio, definiendo su estructura general y sus datos. Se suele aplicar en una etapa inicial, cuando la organización realiza un plan preliminar, con la intención de ir refinándolo más adelante. Su propósito general es mostrar una perspectiva de la empresa basada en los datos. Al establecer la forma en la que se relacionan los distintos entes comerciales, normalmente se emplean modelos de funciones, de objetos o diagramas de relación en entidades. También tenemos el modelo de datos lógicos. También se conoce como modelado de información. Este apoya a las empresas en el desarrollo de una comprensión visual de todos los datos que se deben procesar para llevar a cabo ciertas tareas o procesos específicos. Su función principal es visualizar los elementos de los datos y el cómo se relacionan entre sí de manera compleja. También tenemos el modelo multidimensional. En este tipo de modelo se permite que cada tabla que lo compone pueda estar sujeta al estudio de tal manera que el resto de tablas puedan complementar la información que se solicita sobre el estudio de la tabla de hechos, siendo así las tablas, aunque sea de hechos, puedan actuar como dimensiones. Seguirá mi compañera. Ahora bien, yo les voy a hablar acerca de en qué consisten las fases de un proceso ETL. Los procesos ETL se dividen en tres fases, que te contamos a continuación. Y es la primera, la fase de extracción. La fase de extracción de un proceso ETL consiste en captar datos de varias fuentes. Estas fuentes pueden ser internas como un CRM, un ERP o ficheros. Estas fuentes pueden ser internas, también como Drive, que también tenemos almacenados en la nube, pero también suelen existir fuentes de datos externas de gran valor como websites de otros colaboradores, proveedores o clientes, ficheros de bases de datos abiertas e incluso datos extraídos de la web como redes sociales u otras páginas. Estos datos extraídos son guardados en su forma original en almacenes de datos, normalmente en sistemas COLE, para luego poder ser tratados. La segunda fase, que es la fase de transformación, esta fase es esencial del proceso. La fase de transformación consiste en procesar los datos de forma que sean coherentes con el modelo del negocio de la organización. En esta fase, los datos capturados pueden estar categorizados como datos estructurados o no estructurados, y todos ellos han de ser transformados para poder obtener información de ellos. Un dato estructurado será el más fácil de transformar, pues en su formato original ya se suele encontrar en bases de datos relacionales como tipo de texto, numéricos, entre otros. Sin embargo, los datos no estructurados son mucho más complejos de transformar, puesto que no poseen una estructura interna determinada. Nos referimos a datos de tipo PDF, mensajes de texto, videos, imágenes, mails, entre otros. Y por último tenemos la fase que es de carga. Esta fase consiste en almacenar los datos ya transformados en un sistema de destino del que se puedan nutrir todas las áreas de la organización. Estos sistemas de almacenamiento reciben el nombre de Data Warehouse y son el origen de datos para distintas herramientas de analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Así sigue mi compañero. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial para la gestión de los datos. Ok, en primer lugar tenemos la automatización de procesos
que nos dice que la inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y laboriosas en la gestión de datos, como la limpieza y clasificación automática, acelerando significativamente los procesos. Al automatizar estas tareas se liberan recursos humanos para poder enfocarse en labores más estratégicas y creativas, y a la vez se reducen errores y se mejora la eficiencia en la gestión de datos. Luego está la optimización de la toma de decisiones. Eh, Al analizar datos de manera rápida y precisa, la inteligencia artificial ayuda en la toma de decisiones informadas, mejorando la eficiencia operativa y estratégica. Al procesar grandes cantidades de datos en tiempo real, la inteligencia artificial puede identificar patrones y tendencias que serían difíciles de detectar manualmente, lo que ayuda a los líderes empresariales a tomar decisiones fundamentadas en información actualizada y relevante. Eh, Luego tenemos la detección de patrones y anomalías, donde la inteligencia artificial y en particular el aprendizaje automático puede identificar patrones y anomalías en grandes conjuntos de datos, facilitando la detección de tendencias, fraudes u otros comportamientos inusuales. Esto puede ser muy útil en la gestión de datos para la detección temprana de problemas o para identificar oportunidades. También está el procesamiento del lenguaje natural, donde permite a los sistemas de inteligencia artificial comprender y procesar el lenguaje humano, facilitando la interpretación de datos no estructurados, como lo son documentos, correos electrónicos y redes sociales. Y esto es especialmente útil para analizar grandes cantidades de información escrita. Luego está personalización y recomendaciones, donde la inteligencia artificial puede analizar el comportamiento del usuario y proporcionar recomendaciones y experiencias personalizadas, tanto en aplicaciones comerciales como en plataformas de entretenimiento. Esto permite a las empresas y plataformas de entretenimiento ofrecer contenido y servicios adaptados a las preferencias individuales de los usuarios, y eso ayudaría a mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la retención de usuarios y mejorar la eficacia de las estrategias comerciales. Tenemos el aumento de la eficiencia en la búsqueda, donde nos dice que los motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial pueden proporcionar resultados más relevantes y personalizados, mejorando la eficiencia en la recuperación de información. Tenemos las predicciones y análisis predictivo, utilizando modelos predictivos, donde la inteligencia artificial puede prever tendencias futuras, comportamientos del mercado y resultados empresariales basados en datos históricos. Y por último, tenemos la gestión de datos no estructurados, en donde la inteligencia artificial facilita la gestión de datos no estructurados, como lo son las imágenes, audio y texto, mediante el análisis y etiquetado automático. Muchas gracias por su atención prestada.